Hola chicos y chicas, el tema de este video se llama circunferencia, círculo y sus ángulos. Para comenzar, primero debemos definir qué es una circunferencia. Una circunferencia es una figura geométrica formada por una línea curva, plana cerrada, cuyos puntos de dicha línea se encuentran equidistantes, es decir, se encuentran a una misma distancia de un punto llamado centro. ¿Qué es un círculo? El círculo es la región plana limitada por la circunferencia, es decir, un círculo es lo que está dentro de una circunferencia. Vamos a ver qué partes conforman una circunferencia. Primero vemos el centro. ¿Qué es el centro? Es el punto donde equidistan los demás puntos que conforman a la línea curva que forma la circunferencia. Radio es la distancia que existe entre cualquier punto de la circunferencia al centro de la misma. El radio también es la mitad de un diámetro. ¿Qué es un diámetro? Un diámetro es el segmento de recta o es la distancia que existe entre dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. El diámetro también es igual a el doble del radio. Cuerda es la línea recta que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro y que esta línea va a dividir en dos partes a dicha circunferencia. Flecha es la línea recta que une el centro de la cuerda con el centro del arco que lo genera. Arco. Arco es una porción de circunferencia limitada por dos puntos de la misma, es decir, es un pedacito de la circunferencia. Línea tangente es la línea recta que toca la circunferencia en uno y solo un punto de la misma. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los ángulos que se encuentran en una circunferencia. Vamos a comenzar con el primero, que es un ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia y que los lados de dicho ángulo son dos radios. En este caso tenemos un ángulo ACB que le vamos a llamar ángulo omega. El ángulo central tiene una propiedad. La dimensión del ángulo central es igual a la dimensión del arco que lo forma, es decir, que omega va a ser igual a el arco AB. Si lo vemos acá en la figura, este es el arco AB y el valor del ángulo, es decir, omega, es igual a el arco AB. Vamos a ver un ejemplo de un primer caso. Dice, determina el valor del ángulo central si el valor del arco es de... Tengo aquí un arco AB que es igual a 100 grados. Tengo un arco AB cuyo valor es de 150 grados. Y tengo un arco AB cuyo valor es de 176 grados. Nos piden calcular el ángulo central, es decir, omega. Aplicando la propiedad del ángulo central que dice que omega va a ser igual a la dimensión del arco AB, podemos decir entonces que el ángulo central, cuando el arco AB vale 100, omega también va a valer 100. Por lo tanto, si tengo un arco AB que vale 150, omega de igual manera va a valer 150 grados. Si el arco AB mide 176 grados, con la propiedad del ángulo central, entonces omega vale 176 grados. Vamos a ver un ejemplo con un caso 2. Dice, determinar el valor del arco AB formado por el ángulo central omega. Aquí nos están dando el valor del ángulo central, que es omega, y nos piden que calculemos el valor del arco AB. El ángulo omega tiene un valor de 90 grados, un valor de 110 grados y un valor de 150 grados. Aplicando la propiedad del ángulo central que dice que el ángulo central es igual a el valor del arco que lo contiene, entonces podemos deducir que en el primer caso el ángulo central vale 90 grados, por lo tanto el arco que lo contiene, AB, vale de igual manera 90 grados. En el segundo caso, el arco va a valer 110 grados, puesto que el ángulo central vale 110 grados. En el tercer caso, el ángulo central mide 150 grados. Por lógica, entonces, de acuerdo a la propiedad, el arco AB tiene un valor igual de 150 grados. Te dejo algunos ejercicios para que apliques la propiedad de un ángulo central. Aquí te dan el valor del arco y te piden que calcules el valor del ángulo central omega. Tenemos el caso 2, donde te dan el ángulo central, que es omega, y debes calcular el valor del arco
AB. Las respuestas aparecerán en 2, 1 y puedes hacer el comparativo con tu procedimiento de solución y puedes hacer las correcciones pertinentes. Otro ángulo que se encuentra en una circunferencia es el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? Es aquel ángulo que se forma cuando el vértice se encuentra en cualquier punto de la circunferencia y sus lados lo conforman dos cuerdas. Recuerda que una cuerda es aquella línea que va a dividir en dos segmentos o en dos partes a dicha circunferencia. El ángulo inscrito también tiene una propiedad que dice la dimensión del ángulo inscrito, que en este caso también le vamos a llamar omega, porque es un ángulo, le vamos a llamar omega, es igual a la mitad del valor del arco que lo delimita. Es decir, que el valor del ángulo inscrito vale la mitad del arco que forma ese ángulo inscrito. Vamos a ver un ejemplo en un primer caso. Determina el valor del ángulo inscrito si el valor del arco es D. Tengo un valor de arco DF y que vale 100 grados, otro que vale 150 grados y uno más que vale 176 grados. Aplicando la propiedad del ángulo inscrito que dice que es la mitad del valor del arco que forma a ese ángulo inscrito, entonces tenemos que en el primer caso va a ser 100 entre 2. Por lo tanto, el ángulo inscrito vale 50 grados. En el tercer ejercicio, 150 entre 2 me da un valor de 75 grados del ángulo inscrito. Tercer ejercicio, 176, que es el valor del arco, lo divido entre 2 y me va a dar un valor de 88 grados. Tenemos otros ejemplos con un segundo caso que dice determina el valor del arco DF formado por el ángulo inscrito omega. Omega en un primer ejercicio vale 15 grados, en un segundo ejercicio vale 45 grados y en un tercer ejercicio vale 65 grados. Aplicando la propiedad del ángulo central, donde dice que el ángulo inscrito es igual a la mitad del valor del arco, entonces, como nos piden que calculemos el valor del arco DF, vamos a tener que realizar un despeje. Es decir, vamos a tener que dejar sola a la incógnita, que en este caso es el valor del arco DF. Por lo tanto, debemos pasar este 2 que está dividiendo, lo pasamos del otro lado del igual, multiplicando. Y me queda la fórmula DF es igual a 2 veces el valor del ángulo inscrito. Si aplicamos dicha fórmula al primer ejercicio, entonces tendremos 2, que es el 2 de la fórmula, por el ángulo inscrito, que lo estamos representando con la letra omega, que es decir 15, entonces 2 por 15, el arco tiene un valor de 30 grados. Aplicamos la misma fórmula en el segundo ejercicio, entonces 2 por 45, el arco DF va a valer 90 grados. En el tercer ejercicio, el arco para obtenerlo multiplicamos 2 veces el valor del ángulo inscrito omega, que es 65, y tenemos un valor de 130 grados, que es el valor del arco DF. Te dejo algunos ejercicios para que trabajes el ángulo inscrito. En primer caso, se te da el valor del arco DF, que en este caso vale 20, otro 40, otro 66. Debes calcular el valor de omega, que en este caso nos está representando al ángulo inscrito. En un segundo caso, se te proporciona el valor del ángulo inscrito, que es 60 grados, 48 grados y 40 grados, y se te pide que calcules el valor del arco que lo contiene, en este caso el arco DF. Los resultados aparecerán en 2, 1 para que hagas el comparativo con tu procedimiento de solución. Otro ángulo que se encuentra en una circunferencia es el ángulo semi-inscrito. ¿Qué es el ángulo semi-inscrito? Es aquel ángulo que se forma cuando el vértice se encuentra en cualquier punto de la circunferencia y que sus lados de dicho ángulo es una cuerda y es una línea tangente a dicha circunferencia. El vértice del ángulo va a ser el punto de tangencia de
la línea tangente. El ángulo semiinscrito tiene una propiedad. El valor del ángulo semiinscrito va a ser igual a la mitad del valor del arco que lo contiene. En este caso, nuevamente volvemos a utilizar la letra omega, que nos va a ayudar a representar el ángulo semiinscrito. Puedes usar cualquier letra del alfabeto griego para poder representar cualquier ángulo. Nosotros en este caso estamos usando siempre a omega. Vamos a ver un ejemplo en un primer caso. Determina el valor del ángulo semiinscrito si el valor del arco es de, en este caso tenemos un valor de arco HI con 180 grados, un arco HI con un valor de 160 grados. Si aplicamos la propiedad del ángulo semiinscrito que dice que el valor es igual a la mitad del valor del arco que lo contiene, entonces el valor del arco es 80, como es la mitad lo dividimos entre 2 y entonces el valor del ángulo semiinscrito va a ser igual a 40 grados. En el segundo ejercicio, como el valor del arco es 160 y nos piden calcular el valor del ángulo semiinscrito, entonces aplicamos 160 entre 2, que es la fórmula, y tenemos un valor de 80 grados. Vamos a ver un ejemplo en un segundo caso. Determina el valor del arco HI formado por el ángulo semiinscrito omega. Omega vale 10 grados, omega vale 30 grados, el ángulo semiinscrito vale 45 grados. Nos pide que calculemos el valor del arco HI, es decir, el valor del arco que contiene a este ángulo. Aplicando la propiedad del ángulo semiinscrito, tenemos que realizar un despeje. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que el ángulo semiinscrito va a ser igual a la mitad del arco de ese ángulo semiinscrito. Por lo tanto, tenemos que despejar a HI. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y la fórmula nos queda de esta manera. Si aplicamos la fórmula con el valor que ya tenemos del ángulo semiinscrito, entonces en el primer caso tenemos 2 por 10 y el valor del arco va a ser igual en este caso a 20 grados. Cuando el valor del ángulo semiinscrito omega es igual a 30 grados y aplicando la fórmula 30 por 2 nos va a dar un valor de 60 grados el arco HI. Cuando el ángulo omega vale 45 grados, es decir, el ángulo semiinscrito en esta ocasión, vamos a multiplicar ese valor por 2 y obtenemos el valor del arco HI, que en este caso va a ser 90 grados. Te dejo una serie de ejercicios para que practiques con el ángulo semiinscrito. En un primer caso, se te presenta el valor del arco HI, 15 grados, 60 grados, 70 grados. Y debes calcular el ángulo semiinscrito omega en cada uno de los casos. En el siguiente se te proporciona el valor del ángulo semiinscrito, es decir, 50 grados, 60 grados, 85 grados, y debes calcular el valor del arco HI. Te presento los resultados para que hagas un comparativo en tu procedimiento de solución. 2, 1. Otro ángulo que se encuentra en una circunferencia es el ángulo circunscrito. ¿Qué es el ángulo circunscrito? Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra fuera de la circunferencia y cuyos lados de ese ángulo son líneas tangentes a dicha circunferencia. En este caso, nuevamente vamos a utilizar la letra omega para reconocer y nombrar al ángulo circunscrito. La propiedad del ángulo circunscrito dice que el valor de dicho ángulo es la mitad de la diferencia, es decir, de la resta, de los arcos de la circunferencia que lo forman. Si vemos en la figura, tenemos las líneas tangentes que forman el ángulo omega, que es el ángulo circunscrito. Y aquí tenemos unos puntos B y D. Y aquí se forma un arco BD. Ese es un arco formado por las líneas tangentes. En el otro extremo tenemos otro arco que le estamos denominando arco BED. Aquí agregamos un punto adicional para no confundirlos, que sea el mismo nombre, nada más como diferencia nada más. Vamos a ver un ejemplo en un primer caso y dice: determina el valor del ángulo circunscrito si el valor del arco es de BD igual a 80 grados. Aquí nos presenta el valor del arco BD, es decir, si nos vamos a la imagen,
nos presenta este valor, que es de 80 grados. Aplicando la propiedad, dice que el ángulo circunscrito omega va a ser igual a la mitad de la resta de los arcos. Y si vemos en la figura, el primer arco es el arco mayor menos el arco menor, es decir, arco mayor B, E, D, arco menor B, D. Pero nada más nos están dando el valor del arco menor. Nos falta el valor del arco mayor para poder aplicar la fórmula. Pero si observamos la figura, todo es una circunferencia. Y sabemos nosotros que en una circunferencia hay 360 grados. Por eso entonces podemos aplicar un despeje donde dice que 360 grados, en este caso va a ser el arco mayor más el arco menor, donde el arco menor vale 80 grados, podemos despejar el valor del arco mayor, es decir, BED. Si este 80 está sumando, lo puedo pasar del otro lado restando. Entonces podríamos restar 360 grados menos 80, me da por automático el arco mayor, que vale en este caso 280 grados. Ya que tenemos el valor del arco mayor 280 grados menos el arco menor, que ya lo tenemos, que es de 80 grados, aplicamos la fórmula, entonces tenemos 200 grados entre 2. Por lo tanto, el valor del ángulo omega, en este caso el ángulo circunscrito, es igual a 100 grados. Vamos a ver ahora un ángulo circunscrito en un segundo caso. Determinar el valor del ángulo circunscrito si el valor del arco es de BED, es decir, si recordamos, este es el valor del arco mayor, que va a ser en este caso igual a 250 grados. Recordando la propiedad del ángulo circunscrito, que va a ser igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. Y si observamos, ahora nos dan el valor del arco mayor, que es 250 grados. Nos falta el valor del arco menor. Si recordamos que en una circunferencia tenemos 360 grados y tenemos el valor del arco mayor, entonces podemos realizar un despeje para calcular el valor del arco menor. Este 250 que está sumando lo paso del otro lado restando y me queda 360 grados menos 250, dándome un resultado del arco menor de 110 grados. Ahora sí ya tenemos los dos valores de los dos arcos y podemos aplicar la propiedad del arco mayor 250 menos arco menor 110, me da 140 entre 2. Tengo un valor del ángulo circunscrito de 70 grados. Te dejo una serie de ejercicios para que practiques el cálculo de los ángulos circunscritos. Tenemos dos casos: cuando se te da el valor del arco menor y cuando se te da el valor del arco mayor. Debes de calcular el valor del ángulo circunscrito. Te dejo los resultados para que hagas tu procedimiento de solución y los compares. El resultado aparecerá en 2, 1. Otro ángulo que se encuentra en una circunferencia es el ángulo interior. ¿Qué es un ángulo interior? Un ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en el interior de la circunferencia, no precisamente en esta posición que está la figura. Puede ser en cualquier punto de la circunferencia. En este caso mostramos para ilustrar el ángulo interior. Aquí cabe mencionar que el vértice de este ángulo interior lo tenemos en este punto y sus lados son la línea AB y la línea BV. Si nosotros prolongamos estas líneas, podemos encontrar otro ángulo interior opuesto a el primer ángulo. Por eso aquí podemos decir que tenemos ángulos opuestos por el vértice. La propiedad del ángulo interior dice que el valor de dicho ángulo es la mitad de la suma del valor del arco que abarca sus lados, más la dimensión del arco que abarcan la prolongación de dichos lados o el opuesto por el vértice. A ver, vamos a entender esto. Tenemos este ángulo interior que es omega y está formando aquí un arco AB. Ya tenemos un arco. Nos dice que también es la suma de otro arco. ¿Cuál es el valor del otro arco? Es el arco formado por las prolongaciones del ángulo interior. Es decir, yo aquí prolongo esta línea, intersecto con la circunferencia y obtengo un punto D. Si yo prolongo este lado del ángulo interior,
corto con la circunferencia y encuentro otro punto que le voy a llamar E. Y aquí ya estoy formando el valor del arco que se forma a partir de las prolongaciones del ángulo interior. Vamos a ver un ejemplo, un primer caso. Determina el valor del ángulo interior si el valor de los arcos que lo contienen son: tengo un valor del arco AB igual a 85 grados, es decir, este arco, y también me dan un valor del arco DE que vale 69 grados, es decir, este arco de acá. Aplicando la propiedad que es el arco AB, que en este caso vale 85, más el arco DE, que ahora vale 69, pues aplicamos la fórmula y entonces tenemos que va a ser 154 entre 2, dándome un valor del ángulo interior de 77 grados. Es decir, esto vale 77 grados. Y como es un ángulo opuesto por el vértice, pues de este lado también vale 77 grados. Un ejemplo en un segundo caso, dice: determina el valor del arco AB si el valor del arco DE y el ángulo interior omega es respectivamente. Aquí ya nos están dando el valor de un arco y el valor del ángulo interior. Es decir, el arco DE vale 78 grados y el valor del ángulo interior vale 89 grados. Me pide que calculemos el valor del otro arco que forma al ángulo interior. Recordando la propiedad, dice que es la suma de los arcos, es la mitad de la suma de los arcos. Tenemos aquí en este ejercicio el valor del arco DE. También contamos con el valor del ángulo interior que vale 89 grados. Pero no tenemos el valor del arco AB, es decir, es el valor que necesitamos calcular. Omega vale 89, el arco DE vale 78. Por lo tanto, nuestra incógnita es el arco AB. Necesitamos realizar un despeje. Este 2 que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando, y este 78 que está sumando lo pasamos del otro lado restando. Vamos a despejar a AB. Por lo tanto, me queda 89 por 2 menos 78. 89 por 2 es igual a 178 menos este 78. El valor del arco AB es igual a 100 grados. Bien, te dejo una serie de ejercicios para que practiques el ángulo interior. Te dejo los valores de ambos arcos para que calcules el valor interior, y en un segundo caso te doy el valor de uno de los arcos y el valor del ángulo interior, y debes calcular el valor del arco restante que forma el ángulo interior. Te dejo los resultados para que hagas tu comparativo y aparecerán en 2, 1. Bien, chicos y chicas, con este damos por terminado este tema. Te dejo mis enlaces para que veas otros videos, compártelos, a alguien le puede ser de utilidad.